Mi nombre es Daniel, y durante 5 años cargué una promesa en el pecho: volver a casa victorioso, probar mi valor y finalmente ver orgullo en los ojos de mi padre. Trabajé 16 horas al día en restaurantes, obras y entregas en Miami. Cada dólar enviado a casa representaba un ladrillo en la construcción de mis sueños. Imaginaba a mi madre sonriendo al recibir las transferencias, el dinero transformando nuestra humilde casa en Guadalajara en algo digno, algo que le mostrara al mundo que su hijo había vencido. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando el autobús se detuvo en la esquina de la calle donde crecí. Camila, mi esposa, apretó mi mano con fuerza cuando vimos la fachada descarapelada, las ventanas sucias y el portón oxidado bamboleándose con el viento. Esa no era la casa renovada que yo había financiado mes a mes. Ese no era el hogar que construí con mi sudor en el país extranjero. Sentí el corazón acelerarse mientras empujaba el portón, su chirrido metálico resonando como una advertencia que debí escuchar. Mi madre estaba en la cocina cuando entramos. Sus manos temblaban pelando papas sobre una batea vieja. Alzó la mirada, y por un segundo lo vi todo. El cansancio profundo en las arrugas alrededor de sus ojos, la delgadez excesiva de sus brazos, el miedo instantáneo que cruzó su rostro. Antes de que pudiera decir algo, se tambaleó hacia atrás. Los ojos se le pusieron en blanco, y su cuerpo se desplomó en el piso de cemento frío. El sonido del golpe aún resuena en mis pesadillas. Camila gritó pidiendo ayuda mientras yo me arrodillaba a su lado, sosteniendo ese cuerpo frágil que un día me cargó, me arrulló, me protegió de todo. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar. 40 minutos interminables en los que sostuve la mano helada de mi madre y entendí que había abandonado a la persona más importante de mi vida para perseguir un sueño que ahora parecía vacío y sin sentido. En el hospital, mientras esperábamos noticias, mi padre por fin apareció. No corrió, no mostró desesperación. Caminó con esa arrogancia que siempre le conocí, el olor a alcohol emanando de su ropa arrugada. Sus ojos me midieron de arriba abajo, buscando señales de debilidad, como siempre lo hacía. Cuando pregunté por el dinero, por las reformas que nunca sucedieron, simplemente se encogió de hombros y encendió un cigarro ahí mismo, en el pasillo del hospital, ignorando las miradas de desaprobación. La doctora nos informó que mamá estaba estable, pero extremadamente debilitada por desnutrición y estrés crónico. Desnutrición. La palabra me quemó la lengua. Yo enviaba dinero suficiente para alimentar a 3 familias, y mi madre se estaba muriendo de hambre. Miré a mi padre y por primera vez en mi vida no sentí miedo, solo un odio profundo y visceral creciendo en mi pecho como mala hierba. Regresamos a la casa ya al anochecer. Fue cuando conocí a la tía Magdalena, hermana de mi padre, una mujer de mirada dura que vivía en el cuarto del fondo. Me examinó con desdén, sus labios delgados curvándose en desaprobación mientras observaba a Camila. Sentí de inmediato que había algo mal en esa casa, una atmósfera pesada que iba más allá de la suciedad y el abandono físico. Había secretos en las paredes descarapeladas, verdades no dichas en los silencios prolongados. Esa primera noche, acostado en un colchón delgado en el piso de la sala, escuché a mi padre roncar borracho en el cuarto principal mientras mi madre dormía en el sillón angosto de la cocina. Camila lloró bajito a mi lado, asustada por el lugar al que habíamos llegado. Le prometí que nos quedaríamos solo unos días, solo hasta entender qué estaba pasando. Pero en el fondo, una voz susurraba que esos días se convertirían en algo mucho mayor, algo que cambiaría para siempre quién era yo. El odio que traje conmigo de Estados Unidos no era nada comparado con lo que empezaba a germinar esa noche. Un odio alimentado no solo por la decepción, sino por la injusticia, por el sufrimiento silencioso de quien más amaba. Cerré los ojos y me juré a mí mismo que haría justicia, que confrontaría cada mentira, que arrancaría la verdad aunque eso destruyera todo a mi alrededor. Aún no sabía que la verdadera batalla no sería contra mi padre, sino contra el odio que crecía dentro de mí como un tumor maligno, robándome la paz, envenenando mi alma.
No sabía que ese camino me enseñaría que algunas victorias solo llegan cuando aprendemos a soltar las armas y abrir las manos vacías al perdón. La mañana siguiente trajo revelaciones que me hicieron cuestionar todo lo que creía conocer sobre mi familia. Desperté con el sonido de cacerolas chocando en la cocina y encontré a mi madre ya de pie, preparando café a pesar de haberse desmayado menos de 12 horas antes. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, como si su cuerpo funcionara en piloto automático mientras su mente vagaba en algún lugar distante y doloroso. Camila ofreció ayuda, pero antes de que mamá pudiera responder, la tía Magdalena apareció de la cocina como una sombra amenazante. Sus ojos recorrieron a mi esposa de pies a cabeza con evidente desdén, y luego soltó palabras que cortaron el aire como navajas afiladas. Comentó sobre las uñas pintadas de Camila, sobre su ropa moderna, insinuando que las mujeres de verdad sabían trabajar con las manos, cocinar desde niñas, servir sin cuestionar. El veneno en su voz era inconfundible. Sentía a Camila endurecerse a mi lado, pero antes de que pudiera defender a mi esposa, mi padre entró a la sala. Ignoró por completo nuestra presencia y fue directo hacia mi madre, arrancándole de las manos el sobrecito que sostenía. Eran algunos billetes de peso, probablemente ganados vendiendo tamales a los vecinos. Se embolsó el dinero sin ceremonia y volvió a salir, dejando solo el olor a bebida y el eco de groserías. Pasé el día observando. Vi a mi madre salir con una canasta pesada de tamales, caminando de casa en casa bajo el sol abrasador de Guadalajara. Vi a mi padre sentado a la sombra, bebiendo cerveza y jugando dominó con amigos desocupados. Vi a la tía Magdalena mandar en la casa como una guardiana amarga de tradiciones que solo servían para mantener a las mujeres sometidas y a los hombres irresponsables en el poder. Por la noche, cuando por fin logré quedarme a solas con mamá, se derrumbó. Las lágrimas que contuvo durante años finalmente desbordaron mientras me hablaba sobre la violencia verbal constante, sobre los años de humillación, sobre cómo se sintió completamente sola cuando yo partí en busca de una vida mejor. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Yo había abandonado a mi madre en las garras de un tirano, mientras perseguía dólares al otro lado de la frontera. Confronté a mi padre esa misma noche. Exigí saber dónde estaba el dinero de las reformas, por qué mi madre pasaba hambre mientras él bebía y jugaba. Se rió en mi cara, esa risa cínica y vacía de los hombres que hace mucho perdieron cualquier sentido de vergüenza o responsabilidad. Dijo que el dinero era suyo por derecho, que yo debía gratitud por haberme criado, que un hombre de verdad no cuestiona al padre. Fue la tía Magdalena quien intervino, sorprendentemente de su lado. Lo justificó todo diciendo que mamá estaba mentalmente inestable, que sin los medicamentos correctos se imaginaba cosas, que exageraba situaciones normales. Miré a esa mujer que compartía la sangre de mi padre, y entendí que era parte del problema. Una cómplice silenciosa que perpetuaba el ciclo de abuso generacional. Camila, que había observado todo en silencio, por fin estalló. Dijo que no se quedaría en una casa donde las mujeres eran tratadas como propiedad, donde la violencia se normalizaba, donde las mentiras se aceptaban como verdades. Su valentía me dio fuerzas. Entendí que no había traído conmigo solo a una esposa, sino a una aliada, alguien que veía con claridad lo que años de condicionamiento me habían impedido ver. Esa noche, acostado de nuevo en el colchón delgado, tomé una decisión. No huiría otra vez. No abandonaría a mi madre por segunda vez. Pero tampoco permitiría que ese ambiente tóxico me convirtiera en algo que yo despreciaba. El odio que sentía estaba justificado, pero también era peligroso. Podía sentir cómo me consumía la energía, me robaba el sueño, envenenaba cada pensamiento. Empecé a elaborar un plan. Tenía que sacar a mi madre de esa casa, crear independencia económica, romper las cadenas invisibles que la ataban a un matrimonio destructivo. Pero antes de cualquier cosa, necesitaba entender el alcance completo de la situación. Había capas de disfunción que aún no había descubierto, secretos enterrados bajo años de silencio y vergüenza. Lo que no esperaba era que esos secretos estallarían de forma tan violenta e irreversible, obligándome a tomar decisiones que definirían no solo mi futuro, sino el destino de todos en mi familia. La tensión en la casa aumentaba cada día como una olla de presión a punto de explotar.
Camila hacía lo posible por ayudar a mamá con las tareas, pero la tía Magdalena saboteaba cada esfuerzo. Criticaba la comida que mi esposa preparaba. Se quejaba de la forma en que limpiaba. Insinuaba que las mujeres modernas eran inútiles para el trabajo doméstico de verdad. La hostilidad era tan palpable que cortaba el aire. Decidí buscar trabajo para empezar a juntar dinero. Guadalajara estaba distinta a la ciudad que dejé 5 años atrás, pero conseguí algunas chambas en construcción y entregas. Cada peso que ganaba iba a un sobre escondido debajo del colchón. Un fondo secreto para nuestra fuga. Porque ahora sabía que no era cuestión de si nos iríamos, sino de cuándo. Un día regresé del trabajo más temprano y me encontré con una escena que me heló la sangre. Mi padre acorralaba a Camila en la cocina, sus manos sucias intentando tocarle la cara mientras decía palabras asquerosas. Mi esposa empujaba su pecho, tratando de apartarlo, el pánico evidente en sus ojos. Algo dentro de mí explotó. Atravesé la cocina en 3 zancadas y empujé a ese hombre con toda la fuerza que tenía. Se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra la mesa y tirando sillas. Por primera vez vi sorpresa en su rostro, como si no pudiera creer que su hijo se hubiera atrevido a tocarlo. Camila corrió al cuarto mientras yo me quedaba ahí, los puños apretados, todo el cuerpo temblando de ira contenida. La tía Magdalena apareció como siempre, pero esta vez su reacción me chocó. En lugar de defender a la víctima, atacó a Camila. Acusó a mi esposa de provocar, de vestirse de manera inadecuada, de faltar al respeto a las costumbres de la casa. Sus palabras eran venenosas, escogidas para herir y humillar. Cuando terminó su discurso de odio, exigió que Camila se fuera de inmediato de la casa. Fue la gota que derramó el vaso. Miré a la tía Magdalena y entendí que no solo era cómplice, sino perpetuadora activa del ciclo de abuso. Mujeres lastimando a otras mujeres, protegiendo a hombres violentos, traicionando su propia naturaleza por migajas de poder en un sistema que las oprimía. Era tan víctima como victimaria. Pero en ese momento no me quedaba compasión. Fui al cuarto y ayudé a Camila a hacer las maletas. Mi madre apareció en la puerta, lágrimas resbalando en silencio por su rostro envejecido prematuramente. No dijo nada, pero sus ojos suplicaban que no la dejáramos sola otra vez. Camila, aún lastimada y asustada, le extendió la mano y le susurró que no la abandonaríamos. Enfrenté a mi padre una última vez antes de salir. Le dije que pagaría por cada lágrima, cada humillación, cada momento de dolor que causó. Se volvió a reír, esa risa vacía y patética, y dijo que yo no era nada, que siempre sería un fracasado. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Por fin veía a ese hombre por lo que realmente era. Un cobarde que solo se sentía grande empequeñeciendo a otros. Salimos de la casa con 3 maletas viejas, el sobre con dinero, y mi madre apoyada entre Camila y yo. No teníamos destino cierto, solo la seguridad de que cualquier lugar sería mejor que ese infierno. Caminamos hasta la casa de una prima lejana que aceptó albergarnos unos días mientras organizábamos nuestra vida. Esa noche, 3 generaciones de mujeres heridas hablaron por primera vez con honestidad brutal. Mamá contó sobre años de matrimonio que empezó cuando tenía apenas 16 años, sobre sueños abandonados, sobre la violencia que se normalizó poco a poco hasta volverse parte de la rutina diaria. Camila compartió su miedo, pero también su determinación de no repetir los patrones que vio en su familia. Y yo, por primera vez, lloré frente a ellas. Lloré por la culpa de haberme ido, por la rabia de haber vuelto, por el odio que cargaba como una piedra pesada en el pecho. Camila tomó mi mano y dijo algo que lo cambiaría todo. El odio no nos liberaría, solo nos aprisionaría de otra forma. Teníamos que encontrar otro camino, una manera de seguir adelante sin cargar el peso del rencor. Sus palabras plantaron una semilla diminuta en mi corazón endurecido. En ese momento aún no germinó, pero estaba ahí, esperando el instante justo para brotar y transformar por completo mi perspectiva sobre el perdón, la familia y el verdadero significado de la fuerza. Los días siguientes fueron de reconstrucción dolorosa y lenta. Trabajaba de sol a sol, mientras Camila y mamá planeaban un pequeño negocio. Una fonda en el mercado municipal. La idea nació
cuando Camila probó los tamales de mamá y tuvo una revelación. Ese sabor casero, auténtico, hecho con años de experiencia y amor, era algo valioso por lo que la gente pagaría. Hicimos cuentas y recuentas. Calculamos cada peso necesario para rentar un espacio pequeño, comprar una plancha, ollas e ingredientes básicos. El dinero que ahorré alcanzaría para empezar de forma modesta. Mamá estaba asustada, pero también emocionada por primera vez en décadas. Veía en sus ojos una chispa que no reconocía. Esperanza. Fue cuando apareció mi padre. Se enteró de dónde estábamos por parientes chismosos y llegó con una propuesta que me hizo hervir la sangre. Quería sociedad en el negocio. Argumentó que tenía derecho como marido, que conocía gente importante en el mercado, que sin él el emprendimiento fracasaría. Su cinismo era impresionante. Me negué de inmediato. Le dije que ya había destruido todo lo que tocó, que no permitiría que arruinara también esta última oportunidad de reinicio para mamá. Se puso rojo de rabia. Amenazó con llevarse a mi madre a la fuerza. Habló de sus derechos como jefe de familia. Me reí en su cara. Los tiempos habían cambiado, y él era solo un fantasma de una era que por suerte estaba muriendo. Entonces soltó la bomba que sacudió incluso mi odio ya consolidado. Confesó tener otra familia en Zapopan, una ciudad vecina, desde hacía más de 20 años. Otra mujer, otros 2 hijos ya adultos. Todo el dinero que me robó a mí, de las ventas de mamá, de su esfuerzo, fue para sostener esa vida paralela. Construyó un hogar completo mientras el nuestro se desmoronaba. Mi madre, que estaba en la cocina, escuchó todo. Esperaba verla desmoronarse, llorar, suplicar. Pero lo que vi fue diferente. Enderezó los hombros, se limpió las manos en el mandil y caminó hasta donde estábamos. Miró a mi padre a los ojos por primera vez en años, sin bajar la cabeza, y le dijo que estaba libre para irse definitivamente. No hubo gritos, no hubo drama, solo una dignidad serena que me dejó sin palabras. Él intentó argumentar, pero ya no había nada que decir. Salió azotando la puerta y no volvió durante semanas. El silencio que dejó fue extraño. No era paz, pero tampoco era ya esa tensión asfixiante. Era un vacío que tendríamos que aprender a llenar con cosas nuevas y mejores. Abrimos la fonda 3 semanas después en un rincón ruidoso del mercado municipal. El espacio era diminuto, apenas 4 mesas de plástico y una plancha improvisada, pero era nuestro. Mamá cocinaba con una dedicación que rozaba lo sagrado. Cada plato se preparaba como si fuera para alguien especial, porque por fin cocinaba para su propio sueño, y no por obligación. Los primeros días fueron difíciles. Pocos clientes, mucha competencia, gastos que no habíamos previsto. Pero mamá no se rendía. Ajustaba sazones, probaba combinaciones, conversaba con cada cliente como si fuera un amigo de antaño. Su comida tenía algo que la de los demás no. Tenía historia, tenía alma, tenía décadas de amor no correspondido por fin encontrando una expresión sana. El giro llegó de forma inesperada. Un médico que trabajaba en el hospital público cercano se detuvo a comer a la carrera entre guardias. Probó el mole de mamá y abrió los ojos de par en par. Volvió al día siguiente con colegas. A la semana, trajo una propuesta. Había un espacio disponible cerca del hospital, perfecto para una fonda que atendiera al personal de salud. Podíamos crecer. Esa noche, sentados a la mesa de la casita que ahora rentábamos, hicimos planes por primera vez como una familia funcional. Camila dibujaba layouts, mamá enlistaba platos, yo calculaba finanzas. Había risas, había esperanza, había un futuro dibujándose frente a nosotros. El odio que cargué tanto tiempo empezaba a perder espacio ante algo nuevo. Pero la vida tiene formas crueles de poner a prueba nuestra evolución. Cuando creemos que por fin alcanzamos un poco de paz, el pasado regresa golpeando con fuerza la puerta, exigiendo resolución. El negocio prosperó más allá de nuestras expectativas más optimistas. En 3 meses ya teníamos fila a la hora de la comida. La fonda cercana al hospital se volvió punto de encuentro para doctores, enfermeras y visitantes. A mamá la trataban con respeto.
Sus recetas eran elogiadas, su trabajo por fin valorado. Camila administraba las finanzas con una precisión que me impresionaba. Éramos un equipo sólido. Fue entonces cuando apareció la tía Magdalena. Ya no como la mujer dura y crítica que conocí, sino visiblemente debilitada y asustada. Su condición pulmonar, que había mencionado de pasadas semanas atrás, había empeorado dramáticamente. Necesitaba tratamiento caro, medicamentos importados, cuidados constantes, y estaba completamente sola porque mi padre había desaparecido después de la confesión sobre la otra familia. Mi primera reacción fue darle la espalda. Esa mujer había lastimado a Camila, protegido a un agresor, perpetuado años de sufrimiento. ¿Por qué habría de ayudarla? ¿Por qué gastar nuestro dinero tan duramente ganado en alguien que jamás mostró un ápice de compasión? El odio que creí haber superado resurgió con fuerza. Camila, sorprendentemente, fue quien sugirió ayudar. Argumentó que Magdalena era producto de un sistema que la deformó desde niña, que también era víctima de una educación machista que le enseñó a odiar a otras mujeres y a venerar a hombres indignos. No debíamos repetir el ciclo de abandono y crueldad. Teníamos que ser diferentes. Discutimos con fuerza. Yo estaba cansado de ser el buena onda, el que siempre perdona, el que carga el peso del mundo en los hombros. Quería justicia. Quería que Magdalena pagara por sus actos. Quería verla enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Camila me miró con esa serenidad suya y dijo que la venganza no era justicia, solo era odio disfrazado. Mamá rompió nuestro empate. Contó cómo Magdalena fue criada por el mismo padre violento que luego se convirtió en mi abuelo. Cómo la obligaron a casarse a los 15 con un hombre que le pegaba a diario. Cómo volvió a la casa paterna humillada y rota, solo para ser tratada como un estorbo y empleada sin sueldo. Magdalena no nació cruel, la moldeó la crueldad. Decidí usar parte de los ahorros para su tratamiento básico. No fue fácil, y el resentimiento me quemaba la garganta cada vez que pagaba una cuenta médica. Pero algo interesante empezó a suceder durante las visitas al hospital. Magdalena, fragilizada por la enfermedad y la soledad, comenzó a mostrar grietas en su armadura de amargura. Una tarde, mientras esperábamos al doctor, le pidió perdón a Camila. Fueron disculpas torpes, interrumpidas por tos y lágrimas, pero genuinas. Explicó que envidiaba el valor de Camila, su modernidad, su negativa a aceptar la sumisión. Dijo que habría dado todo por ser así de valiente cuando joven, pero el miedo la paralizó durante décadas. Camila aceptó las disculpas con una gracia que me dejó admirado. Tomó la mano arrugada de Magdalena y dijo que todos merecemos segundas oportunidades, que nunca es tarde para cambiar, que el valor se puede cultivar a cualquier edad. Vi lágrimas correr por el rostro de mi tía y entendí que estaba presenciando algo raro, una redención genuina. Mamá también tuvo su conversación con la cuñada. Hablaron de años de tensión, de la competencia femenina inducida por estructuras patriarcales, de cómo debieron ser aliadas en vez de adversarias. Magdalena imploró perdón por cada palabra cruel, cada acción mezquina, cada momento en que eligió proteger al agresor en lugar de a la víctima. Mamá la perdonó. Ver ese perdón me confrontó con mi propia incapacidad para soltar el rencor. Las dos mujeres más perjudicadas por Magdalena pudieron perdonar, pero yo, que sufrí menos directamente, aferraba mi odio como un tesoro precioso. ¿Por qué? Porque, en el fondo, el odio me daba propósito. Me hacía sentir superior moralmente. Me ofrecía una identidad de víctima injusticiada. Camila notó mi lucha interna y una noche me encaró. Me preguntó si de verdad quería cargar ese peso el resto de mi vida, si valía la pena sacrificar mi paz mental en el altar de la indignación justificada. Dijo que el perdón no se trataba de liberar al agresor, sino de liberarse a uno mismo de la prisión del resentimiento. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Empecé a notar cómo el odio consumía mi energía, me robaba la alegría, manchaba incluso los momentos felices con amargura residual. Estaba permitiendo que las personas que me lastimaron siguieran controlando mis emociones y pensamientos incluso a la distancia. Eso no era fuerza, era esclavitud.
El cambio no llegó en un momento dramático de iluminación. Llegó lentamente, como agua filtrándose en piedra dura. Cada día elegía conscientemente soltar un poco más el peso, respirar un poco más profundo, abrir espacio a emociones distintas del rencor. Era un trabajo arduo, y algunas mañanas despertaba con el odio fresco como una herida reabierta. Pero persistí, porque por fin entendí que mi familia estaba construyendo algo hermoso, un legado de superación, resiliencia y amor. Y yo no quería ser la única pieza rota en esa reconstrucción. Quería ser parte de la cura, no un recordatorio permanente del dolor. Habían pasado 3 años desde nuestra llegada traumática a Guadalajara. La fonda se expandió a 2 locales, ahora empleábamos a 6 personas, y a mamá la reconocían en la comunidad como una chef talentosa. Yo había vuelto a estudiar en la noche, haciendo un curso técnico en administración. Camila estaba embarazada de nuestro primer hijo. La vida había tomado un rumbo que jamás imaginé posible en aquellos primeros días terribles. Magdalena vivía con nosotros desde que le dieron de alta del hospital. Su salud mejoró significativamente con el tratamiento adecuado, y sorprendentemente, se convirtió en la abuela sustituta que todos necesitábamos. Ayudaba en la fonda por las mañanas, cuidaba la casa por las tardes y, en la noche, contaba historias de una infancia que por fin podía procesar con una perspectiva más sana. Fue ella quien atendió cuando mi padre tocó el timbre una tarde de domingo. 3 años de silencio absoluto, y ahí estaba. Más envejecido y encorvado, con una bolsa de ropa sucia y olor a fracaso. La otra familia lo había echado cuando se acabó el dinero. Ahora venía a buscar refugio con nosotros. Sentí el odio antiguo queriendo resurgir, esa rabia familiar subiendo por la garganta como bilis amarga. Todo el trabajo emocional que hice amenazaba con venirse abajo frente a ese hombre que representaba tanto sufrimiento. Camila tocó mi brazo suavemente, un recordatorio silencioso de las decisiones que tomamos sobre quiénes seríamos. Mamá bajó las escaleras y se detuvo a 3 metros de él. El silencio que se instaló era denso, cargado de historia, de dolor y de complejidades que las palabras jamás capturarían del todo. Mi padre intentó hablar, pero ella alzó la mano pidiendo silencio. Por primera vez en su vida conyugal, tomaría la palabra primero. Dijo que ya no había espacio para él en su vida. No por venganza, sino por autopreservación. Explicó que había construido una existencia en la que se sentía valorada, respetada y feliz. Permitir que él volviera sería traicionarse a sí misma y todo lo que logró. Pero también dijo que no lo dejaría en la calle. Ofreció pagarle un cuarto modesto en una pensión por 3 meses, tiempo suficiente para que reorganizara su vida. La dignidad de mi madre en ese momento fue abrumadora. No había triunfo mezquino en su voz. No había placer en la negativa. Solo la firmeza serena de alguien que por fin conoce su propio valor. Mi padre intentó argumentar, luego suplicar, finalmente apelar a la culpa. Nada funcionó. Mamá estaba inamovible. Entonces se volvió hacia mí. Sus ojos pedían algo que su boca orgullosa no podía pronunciar. Perdón, compasión, una segunda oportunidad. Sentí el peso de ese momento, la tentación de explotar todo lo que guardé durante años. Todas las heridas que causó. Todas las noches que lloré su ausencia emocional, incluso cuando estaba físicamente. Todas las veces que eligió el alcohol y la violencia en lugar del amor y la presencia. Respiré hondo. Recordé las conversaciones con Camila sobre el perdón. Recordé ver a Magdalena transformarse cuando recibió compasión en vez de condena. Recordé que perdonar no significaba olvidar o aceptar conductas destructivas, sino negarme a cargar el peso del rencor indefinidamente. Le dije que apoyaría la decisión de mamá sobre la pensión, pero también dejé claro que perdón no era reunificación. Él causó daños demasiado profundos para simplemente volver a ser una familia tradicional. Lo máximo que podía ofrecer era neutralidad civilizada. Si quería más, tendría que ganárselo con cambios genuinos y sostenidos, no con palabras desesperadas.
Mi padre recibió la dirección de la pensión y se fue con los hombros caídos y el orgullo herido. Parte de mí sintió satisfacción al verlo humillado. Pero una parte mayor sintió solo tristeza por una vida desperdiciada, por potencial nunca realizado. Por un hombre que pudo haber sido tantas cosas, pero eligió consistentemente el camino más fácil y destructivo. Esa noche, Camila y yo hablamos largo y tendido sobre lo ocurrido. Me felicitó por mantener la compostura, por elegir una respuesta medida en vez de una explosión emocional. Pero también validó mi tristeza, reconociendo que perdonar no elimina el dolor del pasado, solo cambia nuestra relación con él. Dormí esa noche con una sensación extraña de ligereza, como si hubiera depositado un fardo pesado que cargué por años. Los meses siguientes trajeron una rutina estable y preciosa. El nacimiento de nuestro hijo, Santiago, llenó la casa de una alegría que jamás viví en mi infancia. Ver a mamá sostener a su nieto con ese amor incondicional, que nunca pudo expresar plenamente conmigo por el ambiente opresivo, me sanó de formas inesperadas. Tenía una segunda oportunidad de maternar en condiciones saludables. Magdalena se volvió una presencia constante y positiva. Su transformación era notable. La mujer amarga que conocí 3 años atrás, ahora reía con facilidad, jugaba con Santiago y, de vez en cuando, compartía sabiduría conquistada a través del sufrimiento y la reflexión. Una tarde, mientras preparábamos comida en la fonda, dijo algo que se me grabó. El arrepentimiento duele, pero también es señal de crecimiento, pues solo quien evoluciona puede mirar atrás y reconocer sus errores. Mi padre aparecía ocasionalmente, siempre guardando una distancia respetuosa. Consiguió trabajo como velador en un edificio comercial y rentó un cuartito propio después de los 3 meses iniciales. No hubo reconciliación cálida, no hubo abrazos emocionados, pero tampoco había ya hostilidad activa. Existíamos en órbitas separadas que ocasionalmente se cruzaban en silencios incómodos pero pacíficos. Un día pidió hablar conmigo a solas. Nos encontramos en una plaza cercana a la fonda, sentados en bancas de madera gastada bajo la sombra de árboles viejos. Esperaba disculpas performáticas, justificaciones vacías, súplicas desesperadas. Pero lo que recibí fue algo distinto. Admisión cruda de fallas sin minimizar ni transferir la culpa. Habló de su propio padre, un hombre aún más violento que le heredó los únicos patrones de masculinidad que conocía. Habló de oportunidades perdidas, de decisiones cobardes, de vicios que usó para huir de las responsabilidades. No pidió perdón explícitamente, solo reconoció el daño causado y expresó arrepentimiento genuino. Dijo que cargaría con el peso de sus acciones hasta el último día y que entendía perfectamente nuestra distancia. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, guardamos silencio por largos minutos. Entonces le dije que valoraba su honestidad, que era más de lo que había ofrecido en toda mi infancia. También dije que el perdón era un proceso, no un evento único, y que yo aún trabajaba a diario para soltar resentimientos profundamente arraigados. No podía prometer una relación cercana, pero podía ofrecer la posibilidad de construir algo nuevo, aunque fuera modesto, si demostraba un cambio sostenido. No fue un momento cinematográfico de redención instantánea. Fue incómodo, tenso, cargado de toda la historia entre nosotros. Pero también fue honesto y real, y eso valía más que una reconciliación forzada basada en fantasías de familia perfecta. Nos despedimos con un apretón de manos formal, no con un abrazo, y eso era perfectamente adecuado para el punto en que estábamos en nuestro camino. Santiago tenía 2 años cuando mamá empezó a presentar síntomas preocupantes. Olvidaba conversaciones recientes, repetía preguntas, confundía fechas. Los médicos diagnosticaron inicio de demencia, probablemente acelerada por décadas de estrés crónico y traumas no procesados. Fue devastador recibir la noticia, especialmente porque por fin estaba viviendo sus mejores años. Reorganizamos todo. Camila asumió más responsabilidades en la fonda mientras yo reduje horas de trabajo para cuidar a mamá. Magdalena, a pesar de su propia salud frágil, insistió en ayudar. Creamos una rutina estructurada, llena de amor, paciencia
y adaptación constante a los cambios progresivos en la cognición de mamá. Lo que me sorprendió fue mi padre. Cuando supo del diagnóstico, pidió permiso para visitarla regularmente. Mamá, en los momentos de lucidez, aceptó. Las visitas eran breves y superficiales al principio. Él se sentaba en la sala, comentaba sobre el clima, se iba a los 15 minutos. Pero gradualmente algo cambió. Empecé a notar pequeños gestos. Traía flores que a mamá le gustaban cuando joven, músicas de la época en que noviaran, fotos antiguas que encontró guardadas. Una tarde lo escuché hablar con ella sobre recuerdos de cuando se conocieron, antes del matrimonio, cuando todavía eran dos adolescentes soñadores sin idea de los caminos que tomarían. Mamá respondía de formas impredecibles por la demencia. A veces lo reconocía y sonreía, otras lo confundía con su propio padre. Ocasionalmente no lo reconocía en absoluto. Él aceptaba todo con una paciencia que jamás había mostrado en la vida. Por primera vez vi algo que podría llamarse amor genuino en sus acciones, aunque con décadas de retraso y trágicamente fuera de tiempo. Una tarde presencié una escena que rompió todas mis defensas restantes. Mamá tenía un día particularmente confuso, agitada y asustada por no reconocer la casa. Mi padre, que había llegado de visita, empezó a cantar bajito una canción que al parecer era especial para ellos. Su voz era terrible, desafinada y ronca por años de bebida, pero había ternura en ella. Mamá se fue calmando poco a poco, sus facciones relajándose mientras alguna parte profunda de su memoria reconocía esa melodía. Empezó a tararear junto con él, y por unos minutos existieron en una burbuja temporal donde eran solo dos jóvenes enamorados antes de que la vida, las decisiones y los traumas los volvieran extraños casados. Lágrimas corrieron por el rostro de él, y por primera vez vi a mi padre como un ser humano completo y roto, en lugar de un monstruo bidimensional. Entendí en ese momento que las personas son demasiado complejas para caber en categorías simples de villano o héroe. Mi padre causó un sufrimiento inmenso. Eso es innegable. Pero también cargaba sus propios dolores, traumas generacionales no sanados, limitaciones que nunca tuvo herramientas para superar. Eso no justificaba sus acciones, pero añadía capas de entendimiento que hacían posible ver humanidad donde antes solo veía crueldad. El perdón, me di cuenta, no se trataba de decidir que alguien merecía ser absuelto. Se trataba de reconocer la humanidad compartida, de soltar la ilusión de una justicia perfecta en un mundo imperfecto, de elegir la paz propia por encima de la satisfacción de mantener un rencor justificado. Perdonar a mi padre no significaba validar lo que hizo, sino negarme a que sus acciones siguieran envenenando mi vida indefinidamente. Empecé a permitir que participara más, no como patriarca de la familia, ese papel lo perdió irreversiblemente, sino como abuelo imperfecto de Santiago, como hijo intentando honrar a la madre en sus últimos momentos lúcidos, como persona en su propia jornada de redención aunque tardía. Establecimos límites claros. Nada de alcohol en las visitas. Nada de comentarios machistas. Respeto absoluto a las reglas de nuestra casa. Aceptó todas las condiciones sin negociar. Y poco a poco, con cautela, algo parecido a una relación funcional empezó a formarse. No era la relación padre-hijo tradicional que debió ser. Era algo nuevo, construido sobre cimientos de honestidad brutal sobre el pasado y expectativas realistas sobre el presente. Camila observaba esta evolución con su mirada sabia de siempre. Una noche, después de que todos durmieron, dijo que estaba orgullosa de mi camino, que es fácil perdonar a quien causó ofensas pequeñas, pero perdonar traumas profundos requiere una fuerza que pocos tienen, que yo estaba rompiendo ciclos generacionales y creando un nuevo legado para Santiago. Sus palabras me llenaron de una emoción inesperada. Volví a llorar, pero eran lágrimas distintas a las de años atrás. No eran lágrimas de rabia o impotencia, sino de liberación, de sanación, de gratitud por haber encontrado un camino a través de la oscuridad del odio, hasta algo parecido a la paz. Mamá falleció en una mañana tranquila de primavera, rodeada por todos nosotros. Su partida fue serena,
casi como si simplemente hubiera decidido que era hora de descansar después de una vida de lucha. Sostuve su mano mientras daba el último suspiro, y sentí una profunda gratitud por haberla sacado de esa casa terrible años atrás, por haberle dado al menos algunos años de dignidad y felicidad antes del final. El funeral reunió a la comunidad entera que ella tocó a través de la fonda. Médicos y enfermeras del hospital vinieron a dar el pésame. Clientes frecuentes compartieron historias sobre cómo su comida los reconfortó en días difíciles, cómo su sonrisa sincera alegraba sus mañanas. Mamá impactó muchas más vidas de lo que jamás imaginó. Mi padre asistió, manteniéndose al fondo de la capilla, respetando el espacio de la familia. Después de la ceremonia, cuando casi todos se habían ido, se acercó al ataúd. Puso la mano sobre la madera pulida y susurró algo que no alcancé a escuchar completo, pero capté palabras sueltas. Perdón, arrepentimiento, amor. No hubo espectáculo dramático, solo un hombre viejo ajustando cuentas finales con la mujer a la que amó y destruyó en medidas iguales. Cuando se volvió para irse, algo dentro de mí se rompió definitivamente, no en pedazos de dolor, sino como cadenas que me ataban. Lo llamé y cuando nuestros ojos se encontraron, abrí los brazos. Dudó, seguro esperando rechazo después de décadas de distancia. Pero luego cruzó ese espacio y nos abrazamos. No fue el abrazo de película donde todo se resuelve mágicamente. Fue el abrazo torpe de dos hombres que no saben bien cómo relacionarse, cargando una historia demasiado compleja para caber en gestos simples. Pero era un comienzo, una posibilidad, una decisión consciente de no permitir que el odio fuera la última palabra en nuestra historia. En los meses siguientes, navegamos nuestra nueva realidad sin mamá. La fonda siguió funcionando porque era su legado, y no permitiríamos que muriera junto con ella. Camila y Magdalena asumieron más responsabilidades en la cocina, manteniendo las recetas exactamente como ella las enseñó. Santiago, ahora de 3 años, adoraba jugar en la fonda después del kinder, corriendo entre las mesas y sacando sonrisas a los clientes. Mi padre se convirtió en una presencia regular pero no invasiva. Comía con nosotros los domingos, jugaba con Santiago de formas gentiles que yo nunca experimenté de niño, ayudaba con reparaciones cuando era necesario. No fingíamos que el pasado no existió, pero tampoco permitíamos que definiera por completo nuestro presente. Una tarde, mientras Santiago dormía y Camila revisaba cuentas, mi padre y yo hablamos de paternidad. Me preguntó cómo aprendía a ser un buen padre sin haber tenido un modelo positivo. Respondí con honestidad que aprendía sobre todo haciendo lo contrario de lo que él hizo, pero también yendo a terapia, leyendo libros, observando a Camila y, sobre todo, manteniéndome presente incluso cuando era difícil. Él escuchó en silencio y luego dijo algo sorprendente. Estaba orgulloso del hombre en que me convertí a pesar de él, no gracias a él. Reconoció que su mayor legado positivo fue, sin querer, mostrarme exactamente el tipo de hombre que no quería ser. Era una admisión brutal y honesta que pocos padres tendrían el valor de hacer. Le respondí que el perdón no borraba el pasado, pero creaba la posibilidad de un futuro distinto. Que él perdió la oportunidad de ser un padre presente durante mi infancia y adolescencia, pero aún tenía tiempo de ser un abuelo decente para Santiago. Que nunca tendríamos la relación padre-hijo ideal de los comerciales de televisión, pero podíamos tener una relación real basada en honestidad y límites sanos. Magdalena, ahora con 72 años y la salud estabilizada, se convirtió en la matriarca sabia que nuestra familia necesitaba. Compartía lecciones duramente aprendidas con quien quisiera escuchar. Decía a menudo que el arrepentimiento duele, pero es un regalo, porque significa que crecimos lo suficiente para reconocer cuando estuvimos mal. Que perdonar a otros es liberador, pero perdonarse a uno mismo es revolucionario. Camila estaba embarazada otra vez, esta vez de una niña a la que decidimos ponerle el nombre de mi madre. La noticia llenó la casa de alegría renovada, la sensación de continuidad, de que la vida persiste incluso después de las pérdidas. Santiago estaba emocionado por ser hermano mayor, practicando cuidados con sus muñecos y peluches. Una noche, acostado al lado de Camila con mi mano sobre su vientre creciente, tuve un momento de claridad profunda.
Me fui de casa años atrás cargando el odio como compañero constante. Volví y encontré una situación aún peor de lo que imaginaba. Pero a través de decisiones conscientes, trabajo emocional duro y, sobre todo, el amor de personas extraordinarias, aprendí que el perdón no es debilidad, sino la fuerza suprema. Perdonar no significó olvidar. No significó permitir el abuso. No significó fingir que las heridas nunca existieron. Significó negarme a permitir que el dolor del pasado robara la alegría del presente. Significó romper ciclos generacionales de violencia y resentimiento. Significó elegir la paz sobre la vindicación, la comprensión sobre la condena, el futuro sobre el pasado. Miré a mi familia, mi esposa durmiendo en paz a mi lado, mi hijo roncando suave en el cuarto de al lado, mi tía mayor cuidándose a sí misma en la planta baja, mi padre imperfecto intentando genuinamente ser mejor, la memoria de mi madre que por fin conoció la felicidad antes de partir. Atravesamos tormentas que destruyen a muchas familias. Pero no solo sobrevivimos, sino que prosperamos. La fonda que comenzó como un sueño desesperado de supervivencia, ahora empleaba a 12 personas y servía a cientos diariamente. Pero más importante que el éxito financiero era el legado emocional que estábamos construyendo. Santiago crecería viendo amor, respeto, trabajo duro y perdón modelados a diario. No recibiría una herencia de trauma, sino de sanación. Cerré los ojos esa noche con el corazón ligero por primera vez en años. El odio que cargué como identidad por fin se disolvía, sustituido no por un amor ingenuo ni por un olvido conveniente, sino por algo más profundo. La aceptación de la complejidad humana, la compasión por la imperfección compartida y el compromiso de ser mejor que el pasado. Aprendí que el perdón no se trata de liberar a quien nos hizo daño de su responsabilidad. Se trata de liberarnos a nosotros de la prisión perpetua del resentimiento. Se trata de reconocer que aferrarse a la rabia es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Se trata de entender que la justicia perfecta no existe en este mundo imperfecto, pero la paz interior sí es posible cuando elegimos soltar el peso del rencor. Mi camino del odio al perdón no fue lineal ni fácil. Hubo recaídas, momentos en que el resentimiento antiguo resurgía con fuerza, días en que quería rendirme y volver a los patrones familiares de amargura. Pero cada vez elegí diferente. Cada vez respiré hondo y recordé qué tipo de hombre, padre y esposo quería ser. Y ahora, acostado en la casa que construimos con amor y trabajo honesto, rodeado de una familia imperfecta pero genuinamente esforzándose por ser mejor, por fin entiendo lo que mamá intentó enseñarnos toda la vida, más con acciones que con palabras. El amor y el perdón no son sentimientos pasivos que simplemente suceden. Son decisiones activas que tomamos a diario. Son músculos que fortalecemos con ejercicio constante. Son legados que creamos para las futuras generaciones. Me fui lleno de odio buscando éxito y validación externa. Regresé y encontré el derrumbe de las ilusiones que construí. Pero a través de esa destrucción necesaria, descubrí algo infinitamente más valioso que el dinero o el orgullo. Descubrí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse una y otra vez. Que el valor real no es ausencia de miedo o dolor, sino elegir el amor a pesar de ellos. Y aprendí que el perdón, el verdadero perdón que sana y libera, es un regalo que primero nos damos a nosotros mismos. Es la decisión de no permitir que un pasado doloroso secuestre nuestro futuro potencial. Es la negativa valiente a perpetuar ciclos destructivos solo porque no son familiares. Mi historia no termina con un final perfecto donde todos vivieron felices para siempre. Termina con un final real donde personas imperfectas eligieron a diario hacerlo mejor, amar más, perdonar profundamente. Y para mí, eso vale infinitamente más que cualquier cuento de hadas. Santiago se despertó llorando por alguna pesadilla infantil. Me levanté de inmediato, algo que mi padre nunca hizo por mí, y fui a consolarlo. Sostuve a mi hijo en brazos, acaricié su cabello suave, canté bajito hasta que volvió a dormir. Y en ese momento simple pero profundamente significativo,
Supe que había roto la cadena, que había elegido diferente, que el legado que dejaría sería de amor en lugar de dolor. Porque al final no estamos definidos por lo que nos pasó, sino por cómo elegimos responder. No somos prisioneros de nuestro pasado, a menos que elijamos permanecer en las celdas que otros construyeron a nuestro alrededor. La libertad llega cuando perdonamos, no porque lo merezcan, sino porque nosotros merecemos vivir libres del peso aplastante del odio. Esa es mi historia. De la rabia al perdón, del odio a la sanación, de la destrucción a la reconstrucción. No fue fácil, no fue rápido, y ciertamente no fue perfecto. Pero fue real, fue honesto, y finalmente me trajo una paz que ninguna cantidad de venganza podría ofrecer. Si llegaste hasta aquí, gracias por caminar conmigo a través de esta jornada. Mi historia no es única. Millones de personas cargan heridas familiares, odios justificados, traumas profundos que parecen imposibles de superar. Pero estoy aquí como testigo vivo de que el perdón es posible, incluso cuando parece imposible, que la sanación sucede, incluso cuando las heridas parecen demasiado profundas, que podemos romper ciclos generacionales, incluso cuando parecen cadenas irrompibles. No te digo que debas perdonar a quien te lastimó. Esa es una decisión profundamente personal que solo tú puedes tomar, a tu tiempo, a tu manera. Pero sí te digo que cargar odio pesa demasiado, que el resentimiento te roba más a ti que a quien resientes, que hay una libertad esperando del otro lado del perdón. Así que te dejo estas preguntas provocadoras. ¿Qué peso estás cargando que ya no necesitas sostener? ¿Quién podrías ser si soltaras la rabia que te define? ¿Qué legado quieres dejar? ¿De odio heredado o de amor elegido? ¿Cuánto de tu presente estás sacrificando en el altar de un pasado que no puedes cambiar? Piénsalo. Y si mi historia te tocó de alguna forma, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué cadena generacional quieres romper? ¿Qué decisión valiente necesitas tomar hoy para el bien de tu mañana? Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Porque todos tenemos historias que contar, lecciones que compartir y heridas que pueden convertirse en sabiduría cuando elegimos crecer a través de ellas en lugar de definirnos por ellas. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el perdón no se trata de ellos, se trata de ti. Siempre se trata de liberarte a ti mismo.